Bueno, muy buenas tardes. Mientras voy conectando mi cámara y se conectan más compañeros. Ok, bueno, bien, ahí está. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mientras se van conectando más compañeros, porque estamos 11, 12 por el momento, eh, hoy nos toca empezar ya el nuevo módulo de la parte de nariz, ¿está bien? Nuestro examen la semana pasada creo que estuvo bastante bien. Podemos hacer también un feedback de lo que dimos, si quedó alguna duda o demás. Estuve con muy mal tiempo ese día justamente acá hacia Asunción, entonces por eso ya subí previamente la indicación para que nadie tenga ningún problema. Incluso habilitamos más horas porque realmente el tiempo estaba muy feo con las lluvias y demás. Ok, pero creo que la mayoría rindió súper bien. Hubo unas cuantas, dos o tres preguntas complicadas, parece para algunos, pero nada fuera del otro mundo, ¿verdad? ¿Se me escucha bien ahí mi audio? Porque me dice que acá se perdió la conexión. ¿Se escucha? Hola. Sí, parece que se escucha. Sí, ok. Bueno, está bien. Entonces, vamos a empezar hoy la parte de nariz. Hoy tenemos una clase un poquito larga porque nos toca recuperar también un poquito lo que perdimos con eso en la Semana Santa. Viendo que tienen también un examen, puede ser, después de esta clase. Entonces no quiero tampoco cargarles demasiado. Bueno, entrecortado un poco, sí, por las señales de repente, pero ahí ya se está poniendo bien. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de lo que es la anatomía de la pirámide nasal. ¿Está bien? Cuando hablamos de nariz, cavidad nasal, senos paranasales, lo primero lo que tenemos que hablar es todo lo que se ve por fuera, ¿sí? La pirámide nasal. La pirámide nasal está formada justamente por elementos que es la piel, el tejido celular subcutáneo, músculo, ¿sí? Eh, Todo lo que se cargan de tener de esta forma esta estructura, ¿sí? Entre los huesos, los menos, los más importantes son los huesos propios o nasales, también llamados. Y los huesos propios o nasales son estos que vemos acá, ¿sí? Son dos, son gruesos, normalmente en la horizontal, ¿sí? Los huesos propios nasales son dos y se articulan con el hueso frontal hacia arriba, ¿sí? Por abajo, ¿sí? Llegan a relacionarse justamente con los cartílagos cuadrangulares, que vamos a ver en la siguiente imagen. Su cara interna se relaciona con el otro hueso propio, ¿sí? Porque son derecho e izquierdo, y por dentro con la imagen. Lateralmente, esto que sube acá son las apófisis ascendentes del hueso maxilar. ¿Está bien? A ver, dice, profe está trabando. Vamos a probar un poco si es. Paso, pongo la grabación. Ok. Bueno, un señal por lo menos. Vamos a ver, y ustedes me van avisando. Entonces, estos son los huesos propios nasales. ¿Sí? Son los huesos
Y es que luego de estos huesos vienen los cartílagos, ¿sí? Y en estos cartílagos vemos justamente que los huesos propios nasales, los cartílagos que están por debajo son los laterales superiores. Y un poquito más abajo, ellos ya están justamente los cartílagos laterales, ¿sí? Entonces, huesos propios, cartílago lateral superior, cartílago lateral inferior o también llamado alares, ¿sí? Hay que van a ir. Por eso es que yo les repito todos, porque los cartílagos laterales también reciben el nombre de cartílago triangular, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ven en la imagen tiene una forma triangular, ¿sí? Este punto de confluencia, donde esos propios, el canal o cuadrangular por dentro, ¿sí? Se le conoce como área K o de Keystone. ¿Por qué? Porque es justamente la piedra lo que le da la estabilidad estructural a la pirámide nasal. Ustedes ven muy bien en la imagen, pero estos tienen una inserción de, en que se están superponiendo unos a otros. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el borde inferior de lo que es el cartílago lateral superior rebasa como una especie de teja al cartílago alar, ¿sí? Y esto es lo que va provocando los distintos relieves por dentro de la nariz, ¿sí? Bueno, luego del cartílago lateral superior tenemos al más pequeño de todos que está acá en verde, que es el cartílago lateral inferior o también llamado alar mayor, ¿sí? Entonces, tiene una forma en herradura y así de forma independiente podemos distinguir en él una crura lateral, ¿sí? Que sería esto que ustedes ven acá, ¿sí? La crura lateral. La crura medial, que es lo que va hacia adentro, es acá, y va a formar con la del otro lado algo que se llama columela, que si ustedes ven en un espejo, se miran en un espejo lo que está ahí, lo que forma la base de la nariz, en la zona medial o hacia adentro, es la columela. ¿Y por quién está formado? Por los... También van a encontrar lo que es la crura intermedia, que es la transición nada más entre esta crura lateral y la crura medial, ¿sí? Entonces, todo eso que estuvimos hablando es en síntesis esto que se ve en la imagen. Los huesos propios, ¿sí? Se articulan con el hueso frontal y hacia abajo con el cartílago lateral superior, que es esto que ven en un color o beige, ¿sí? Y por debajo el cartílago lateral inferior, que justamente tiene su crura lateral y su crura medial, que con la del está bien. Es lo que tienen que manejar a grandes rasgos. Todo lo que es pirámide. Ahora, el vestíbulo nasal es justamente la entrada, ¿sí? Hacia dentro de las fosas nasales. Recibe justamente ese nombre, ¿por qué? Porque da entrada al ventrículo nasal y luego a la cavidad nasal en sí, ¿sí? El ventrículo nasal que se encuentra posterior a este vestíbulo nasal es el que ofrece mayor resistencia y vamos a ver un poquito más de eso cuando veamos en esta clase también la parte de fisiología nasal, la respiración, la entrada de aire hacia la nariz. ¿Está bien? Después de todas estas estructuras, tienen ciertos músculos. Estos músculos en la pirámide nasal no son muy bien identificados porque son músculos muy delgados. Son músculos prácticamente finos que es muy difícil de disecar. Y para fines prácticos, entonces, vamos a ver más o menos dónde están ubicados, ¿sí? Para que se ubiquen espacialmente. La pirámide nasal, ¿cuáles son? Dijimos
bien llamado, que cubre a los huesos propios y va hacia la región frontal, ¿sí? El músculo elevador del labio superior y del ala, justamente porque se encarga de elevar el labio superior cuando hay una sonrisa y de permeabilizar el orificio nasal o las narinas, ¿sí? El músculo nasal, que a su vez puede tener dos haces o dos porciones, una porción transversal y una porción alar, como pueden ver acá, ¿sí? La porción transversal cubre prácticamente todos los cartílagos lateralmente al cartílago lateral inferior hacia el ala de la nariz, ¿sí? Bueno, y un músculo menos frecuentemente encontrado es justamente el músculo nasalis, que tiene a su vez dos porciones, anterior y posterior. Anterior y posterior. ¿Por qué? Porque justamente se encarga de la contracción del ala de la nariz. Como les digo, estos son músculos muy finos, muy delgados, que son muy difíciles de distinguir como tal, ¿sí? Esta manera de conocimiento general. Bueno, cuando hablamos de la inervación, tenemos que hablar de una inervación sensitiva y de una inervación motora. Todo lo que es la acción motora de estos músculos, bien. Y todo lo que es la inervación sensitiva está dada por dos ramas principalmente, del oftálmico y del maxilar. Y estas a su vez se dividen en las ramas terminales que terminan justamente a nivel de la pirámide nasal y de la cara, como ven acá. El infratroclear es una rama del nervio oftálmico y justamente se encarga de inervar todo lo que es la región superior y lateral del dorso de la nariz, ¿sí? Todo esto es el dorso, lo que ven por acá es el dorso. Entonces en la región superior y lateral del dorso de la nariz está el infratroclear, ¿sí? También la rama del etmoidal anterior que termina perforando justamente los huesos propios de la nariz y termina como una rama llamada nasal externa y se encarga de toda la mitad inferior de la pirámide nasal, ¿sí? Y por último, el infra, todo lo que es el ala de la nariz, el labio superior y la región cigomática. ¿Por qué es importante manejar esta parte de inervación? Porque justamente cuando veamos la parte de fracturas o traumatismos nasales, vemos que de repente hay que anestesiar justamente este nervio, el infraorbitario, ¿sí? Y también el infratroclear, porque justamente es la zona donde mayor dolor y molestia presenta el paciente. Entonces, ahí más o menos en esa zona, en la región, en el medio de las cejas y por debajo de la ceja, y también a la periferia de lo que sería el cine. Ok, bueno, ahora por dentro, la anatomía en las fosas nasales. Así como el oído medio tenía ciertas paredes, ¿sí? Lo mismo ocurre a nivel de la cavidad nasal. Podemos hablar también de paredes, como si fuera una caja, ¿sí? Primero tenemos el techo de las fosas nasales, que está formada justamente por la porción nasal del hueso frontal, ¿sí? Si ustedes recuerdan, solo para hacer los propios, el cartílago lateral superior y luego el cartílago lateral inferior. Ahora, por dentro, el techo de las fosas nasal está formado justamente por la espina nasal superior, ¿verdad? Que es parte del frontal, la lámina cribosa, esto es de un hueso que se llama etmoides. Como ven acá, la primera neurona de la vía olfatoria perfora la lámina cribosa y le da ese aspecto al etmoides en esa zona para formar lo que es la vía olfatoria.
Por detrás se encuentra justamente la pared anterior del esfenoides, que es uno de los senos paranasales que también vamos a ver. Entonces, ¿cómo está formado el techo de la fosa nasal? Por el hueso frontal, la lámina cribosa del etmoides y la pared anterior del seno esfenoidal. Bueno, si seguimos entonces con el techo. Esto es mirando un poquito hacia atrás y a la endoscopía nasal. ¿Sí? Ustedes cuando hacen una endoscopía nasal y miran con un endoscopio, esto es lo que se va a ver con estas características. El tabique va a estar hacia el medio, el cornete inferior, que sería parte de la pared lateral, y el cornete medio también parte de la pared lateral. Y así existe una zona hacia atrás justamente que recibe el nombre de receso esfenoetmoidal. Es el espacio más posterior que está comprendido justamente entre el tabique o el septo nasal, medialmente, ¿sí? El cornete superior, supremo, el cornete medio, ¿sí? Y es justamente ahí donde encontramos el orificio de drenaje del seno esfenoidal, ¿sí? Todos estos senos paranasales, cuando vayamos viendo, tienen que son de aire, pero que tienen moco constantemente, entonces deben drenar en algún lugar esa secreción, ese moco, ¿está bien? Bueno, luego tenemos el piso de las fosas nasales. Y el piso está formado por dos huesos, principalmente. El maxilar superior, ¿está bien? El maxilar superior con una porción que recibe el nombre de apófisis horizontal o palatina del maxilar superior, que justamente es esto en lila, que ustedes están viendo, ¿sí? Y por detrás está el hueso palatino, en naranja, ¿sí? Entonces, básicamente esos dos huesos son los que forman el piso de las fosas nasales. Una especie de relieve que forma algo que se llama cresta nasal, con la espina nasal anterior y una espina nasal posterior, donde justamente se va a articular el cartílago cuadrangular que va a formar el tabique nasal. ¿Está bien? Bueno, entonces la entrada a estas fosas nasales, justamente el llamado orificio piriforme o apertura piriforme, ¿sí? Que se encuentra delimitada por los huesos propios que dijimos, se articulaba con el nasal, formaba parte de la pirámide nasal, por justamente el borde inferior de estos huesos propios, por las apófisis ascendentes del maxilar superior, que es lo que ven en un lilita, ¿sí? Y justamente el borde anterior de sus apófisis palatinas es lo que forma este orificio piriforme. Cuando tenemos la nariz, la pirámide nasal con todos los orificios reciben el nombre de narinas. ¿Está bien? Narinas que por donde entra el aire hacia el vestíbulo nasal y el ventrículo nasal. En cambio, hacia atrás, una vez que pasa por toda la cavidad nasal, llega hasta una zona que recibe el nombre de coanas, ¿sí? Las coanas son los orificios de las cavidades nasales que terminan hacia atrás en la rinofaringe. Y como ven, justamente estas coanas está delimitado por, como habíamos visto, el hueso palatino hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba todo lo que sería el proceso esfenoidal también del hueso palatino y por detrás a esta altura el tabique nasal que está formado por el vómer, ¿sí? Recuerden, la pared medial, yo creo que es el siguiente, de las fosas nasales, es justamente por tres estructuras bien importantes. Uno es el cartílago cuadrangular, que está en la zona más anterior. Luego viene la lámina perpendicular del etmoides, que es esto en lila, que están viendo. Y atrás en la región posterior se encuentra el vómer, ¿sí? Entonces, esas tres estructuras forman la pared medial de la cavidad nasal. El cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, ¿ok? Entonces,
estas relaciones y para que vayan entendiendo un poquito más, ¿sí? Este cartílago cuadrangular, como ven, su borde antero superior se articula justamente con los huesos propios. Luego va bajando, se relaciona con los cartílagos laterales superiores, la región de la suprapunta y finalmente un tercio o un cuarto inferior que se relaciona con las cruras, dijimos, las cruras mediales que forman parte del cartílago lateral inferior. Bueno, su borde anterior inferior es este borde que está libre, ¿sí? Y se relaciona con la columela. Su borde posterior inferior se articula con la espina nasal anterior y va engrosándose un poquito más atrás hasta formar un proceso llamado de Zucker-Kandel, que es la unión de estas tres estructuras justamente. ¿Okay? Bueno, la lámina perpendicular del etmoides anteriormente. Y también un poquito con la cara anterior del seno esfenoidal, como ya estuvimos viendo, más hacia el techo. Bueno, esta lámina perpendicular del etmoides, ¿está bien? Es también parte de la lámina cribosa, ¿sí? Como ven, se relaciona acá esto que está en un color beige, ¿sí? Se relaciona también con la lámina cribosa del etmoides porque es el mismo hueso, son distintas porciones nada más, ¿sí? En cambio, el vomer, que es este hueso que acá está en rosado, como ven, es una fina lámina también que tiene dos caras y cuatro bordes. Ya vimos, su región posterior inferior forma el límite medial de las coanas, la región posterior superior, ¿sí? Que se articula justamente con la cara anterior del esfenoides, ¿sí? Y su borde anterior que se relaciona con todo lo que es la lámina perpendicular y el cartílago septal. ¿Sí? El cartílago septal, también llamado cartílago cuadrangular. Todo eso es el tabique nasal, que normalmente tienen distintos nombres y de repente puede confundir. ¿Sí? Ahora, las paredes laterales de las fosas nasales, ya vimos el techo, ya vimos el piso, la pared medial, la entrada, la región posterior, por último, la pared lateral. La pared lateral está formada justamente, como ven en la imagen, acá en un color más amarillito, por la apófisis ascendente del hueso maxilar o del maxilar superior, que justamente tiene una forma piramidal, ¿sí? Y se va a articular con atrás está el ungis, o también llamado hueso lagrimal, que juntos van a delimitar algo que se llama conducto nasolacrimal, ¿sí? Y este conducto nasolacrimal, ¿qué es lo que es? Es justamente por donde cae la lágrima. Ustedes saben que cuando lloramos hay una zona hay un líquido, la lágrima en sí, que va por el canto interno externo del ojo. ¿Está bien? Pero también hay una porción que va por dentro de la nariz, por la conexión que tiene este conducto nasolagrimal, por la apófisis ascendente del maxilar y el hueso, ese conducto, y termine drenando en el meato inferior dentro de la nariz. Entonces, cuando alguien llora, si está llorando de verdad, ¿sí? No esas lágrimas de cocodrilo, lágrimas falsas, como se dice, también va a salir secreción por la nariz. O sea, eso es algo que tiene que pasar, porque un poco va por el ojo, por el canto externo, canto interno, y otro va por dentro de la fosa nasal y termina a nivel del meato inferior. ¿Está bien? Entonces recuerden eso, el hueso ungi, el hueso lagrimal, que es este amarillito, no es un hueso que siempre está presente. Puede no estar, ¿sí? Puede estar ausente y no va a pasar nada, pero la unión con el maxilar superior es lo que provoca la creación de este conducto. 14 a 20 milímetros, dijimos, se dirige hacia atrás, un poco abajo, y drena a nivel del meato inferior, ¿sí? Y se divide a su vez en dos porciones, una superior y una inferior. Bueno, y por último, la pared lateral de lo que serían las fosas nasales. En la pared lateral justamente tenemos esto. Esto es lo que miramos.
Los cornetes, ¿sí? Que se encargan justamente de la respiración o la ventilación. El cornete, por eso es cornete inferior, se llama, tiene un color diferente porque no depende de nadie. El cornete medio y el cornete superior que ven acá en un color verde son dependientes del etmoides, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso con esta imagen de todas las estructuras que tenemos. Empezamos por la pirámide nasal y hablamos de los huesos propios, de los cartílagos laterales superiores, de los cartílagos laterales inferiores. El techo de la fosa nasal está formada por el hueso frontal, ¿sí? Con su espina nasal anterior, la lámina cribosa del etmoides donde perfora la primera neurona, la vía olfatoria y forma el bulbo olfatorio, y por detrás por el esfenoide con el seno esfenoidal, que está en amarillo. Ahora, en la pared lateral, ¿sí? La pared lateral dijimos que está formado por la apófisis ascendente del maxilar superior, que es esto en lila, el unguis, que es un hueso que puede estar presente, puede que no, ¿sí? Tenemos también los cornetes superior y medio, que forman parte del etmoides, y el cornete inferior, que es un hueso independiente. Más atrás, acá en celeste, tenemos ya lo que sería el hueso palatino, ¿sí? Con su lámina perpendicular. Y si recuerdan, eran justamente estas dos estructuras que forman las del hueso maxilar superior, que está acá en lila, y acá atrás en celeste, que no se logra ver, también el hueso palatino, que en este caso está en celeste, pero cuando vimos la zona del piso estaba en un color naranja y formaba el paladar duro y blando, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. El cornete inferior, justamente, es esto que ustedes ven acá. Así se ve en los huesos, así se ve yo con el endoscopio. Cuando yo entro, lo primero que tengo que identificar dónde está mi tabique nasal. En este caso, el tabique o septum nasal está en el medio, siempre en el medio. Entonces, mirando así, yo puedo decir que esta es una fosa nasal izquierda, ¿ok? Y veo lo que está más abajo, bueno, parecen como panchos, esa es la realidad, porque son estructuras largas de casi 7 centímetros que van desde la región anterior hasta la región posterior de la cavidad nasal. Ese es el cornete inferior, ¿sí? Por debajo de la cabeza del cornete inferior está el meato inferior, que recuerdan, era donde drenaba el conducto nasolagrimal. El cornete medio está un poquito más atrás y un poquito más arriba. Y así se ve en una tomografía. Cuando ustedes piden un estudio de imagen, ¿sí? Esto es lo que van a ver. Una tomografía de nariz o senos paranasales le permite ver justamente la que está en el medio y en blanco. Recuerden, el hueso se ve blanco en una tomografía. Lateralmente, en las paredes laterales están los cornetes inferiores, que son como estas salchichas, estos panchos que ustedes ven ahí. El cornete medio un poquito más arriba, ¿sí? Y lo que ustedes ven acá, que parecen celdas, son justamente el seno etmoidal, ¿sí? Lo que ven acá es el seno maxilar, derecho e izquierdo. El aire se ve en la tomografía. Y vemos que estos senos maxilares están bien ventilados. No hay moco, no hay pus, no hay nada, ¿sí? Más adelante, cuando veamos las patologías, si tenemos alguna sinusitis o secreción o algo similar, esto se va a ver totalmente velado, una coloración más bien grisácea, porque el gris en la tomografía significa líquido o algún tejido blando. ¿Está bien? Bueno, luego, como seguimos hablando del cornete medio, sabemos que el cornete medio puede ser, como vemos en esta tomografía, un cornete medio que está formado por hueso y tejido blando nada más, pero también
pueden tener un cornete medio que está neumatizado. ¿Qué significa neumatizado? Que tiene aire en su interior. Entonces aumenta considerablemente su tamaño, incluso al doble de lo que normalmente suele ser. También ahí pueden llegar a encontrar algo que se llama cornete medio paradójico, donde el cornete se coloca de manera contraria a lo que debería ser. Por ejemplo, en esta imagen ustedes ven este cornete medio como tiene, viene así y se cierra así, pero este viene del otro lado, cambia esa convexidad, se cierra al revés. A eso se le conoce con el nombre de cornete medio paradójico. ¿Cómo tiene o qué, profe? Dice. ¿Cómo suele ser el cornete medio normalmente? Bueno, y ven cómo esto viene así y se lía de esta forma, hacia adelante, el cornete inferior, ¿sí? En cambio, el cornete superior, ¿sí? Ven cómo viene y se lía hacia atrás, o sea, el cornete medio, ¿sí? Esto debería ser así, como está acá abajo. ¿Ven el puntero en rojo? Bueno, así debería ser, debería liarse también para adelante, ¿sí? Pero ven cómo está al revés, está puesto diferente, ¿sí? No sé si se entendió. Debería estar al revés, pero va hacia atrás, la convexidad. Debería ser hacia adelante, hacia el tabique, ¿sí? Bueno, entonces, como les estoy explicando, ustedes ya vieron cómo es nuestro examen. Son casos clínicos, son preguntas que ustedes tienen que manejar. Pero yo no les puedo dar después patología si es que no explico detalladamente todo esto, ¿sí? Entonces no se asusten porque yo no les voy a preguntar hacia qué lado gira un cornete paradójico, no. Es solamente para que entendamos las patologías, ¿está bien? Bueno, entonces, seguimos. Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades de aire que están dentro de todos estos huesos que estuvimos hablando. Básicamente tenemos cuatro grandes grupos. Los etmoidales, que justamente están dentro del etmoides. Los maxilares, que estuvimos un poquito que vuelva hacia atrás mi diapositiva. Los maxilares, justamente, se ven así. Los etmoidales que ya dije, esto que está acá en negrito, ¿sí? Al lado de la órbita y al lado del tabique, hacia el techo, ¿recuerdan? Estos son los etmoidales. Y estos son los maxilares, ¿está bien? Después vamos a seguir viendo con las imágenes. Además de eso tenemos los frontales, que no se logra ver en esta imagen por el tipo de corte, pero debería estar acá en la región del hueso frontal, ¿sí? Y los esfenoidales. Los esfenoidales es muy difícil ver de un corte coronal. Vemos más bien en los cortes sagitales, ¿sí? Porque ahí más fácilmente se ven que están en la profundidad de lo que sería la base del cráneo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué hablamos en los etmoides? El seno etmoidal tiene muchísimas celdas, ¿sí? O sea, espacios llenos de aire delimitados por huesos. Y justamente hay varias de celdas que muchas veces pueden entrar dentro de otros senos paranasales y confundir. Por eso es que a veces reciben el nombre de celdas frontoetmoidales de Kuhn, porque hay celdas del etmoides que entran dentro del seno frontal. O muchas veces celdas de Onodi, cuando estas celdas etmoidales entran dentro del esfenoides. Y por último, una celda de Haller cuando justamente entra. Voy a ver entonces en mi tomografía. Y así lindo como está, no va a estar. Va a haber una cavidad acá adentro del seno maxilar. Eso, por ejemplo, recibe el nombre de celda de Haller. Y es algo muy común de encontrar en la tomografía. ¿Y qué significa? Que una celda del etmoides está dentro del seno maxilar, ¿sí? Bueno, entonces, acá yo les traigo una imagen.
para que se entienda qué difícil puede ser hablar del etmoides, ¿sí? Quizá uno de los más complicados de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes ven todo lo que tiene que formar. Tiene una cara anterior, ¿sí? Que como ven tienen distintas celdas que vamos a ir viendo. Todas estas celdas tienen un nombre diferente. No sé por qué se quieren complicar tanto, pero todas. También forma parte del tabique. Dijimos, en la cara superior, la lámina cribosa también tiene los orificios donde perfora la primera neurona de la vía olfatoria. Esta es su cara lateral, una cara posterior donde termina el vómer, ¿verdad? Y por detrás las coanas. Una cara inferior, ¿sí? Y la cara medial que justamente forma parte del cornete superior y del cornete medio, ¿sí? O sea, todas esas son dependencias del etmoides. Por eso es que es muy difícil explicar la anatomía de la nariz, porque estos huesos no siempre son muy visibles, están articulados con otros y demás, entonces muchas veces esconden eh, ciertas porciones de ellos. Y así como les había dicho, ¿sí? Ven lo que se hace más, a ver un poquito, acá. Todas estas celdas reciben nombres diferentes. Una se llama bulla etmoidal, otra se llama apófisis unciforme, otra se llama ager nasi, ¿sí? Todas tienen nombres diferentes y eso sobre todo sirve para qué? Para la anatomía dentro del quirófano, ¿sí? Pero como vamos a dar distintas patologías, también les explico acá, porque cuando veamos sinusitis y demás, deben estar familiarizados al menos con la terminología. Entonces, el seno etmoidal, como vimos, tiene distintas celdas dependientes de él que tienen nombres especiales. Dijimos la bulla etmoidal, la apófisis unciforme, que justamente es la segunda celda, bulla etmoidal, apófisis unciforme. ¿Está bien? Y esta apófisis unciforme, ¿por qué es importante? Porque justamente de esta manera el orificio de drenaje del seno maxilar. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven el seno maxilar, tiene una especie de ostium, ¿sí? Ostium, como quieran llamarle, por donde debe drenar, ¿sí? Porque ese líquido se salir a algún lugar y va a ir hacia la cavidad nasal. Y esta apófisis unciforme, esto que ven acá, es justamente lo que está escondiendo la entrada a ese ostium o meato medio, también llamado, ¿sí? Bueno, también por último tenemos el ager nasi, que sea la tercera celda etmoidal en orden hacia la visión, que justamente esconde de cierta manera parte del conducto nasolagrimal, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué es importante el ager nasi? Porque las relaciones anatómicas que tiene, sobre todo lateralmente, donde se encuentra la lámina papirácea, el ungis y la apófisis maxilar, la apófisis ascendente del maxilar superior, está muy cercano a lo que es las sinusitis nasales que pueden dar una celulitis orbitaria justamente. Y en relación a la parte superior, encontramos lo que es el piso, el suelo, como quieran llamarle, del seno frontal, ¿sí? Bueno, entonces, el seno maxilar, como ya estuvimos viendo, tiene una forma de pirámide. ¿Por qué forma de pirámide? Porque tiene una base, pero la base está hacia el tabique nasal, ¿sí? Esta sería la base, la que va hacia el tabique nasal. Una cara superior que está en relación justamente con el piso de la órbita, una cara anterior o yugal, también llamada, delimitada justamente por el borde anterior del maxilar superior, ¿sí? Arriba también está el borde orbitario y más lateralmente está el hueso malar. Su cara posterior también
está en relación con algo que se llama tuberosidad del maxilar superior. O sea, finalmente es el maxilar superior porque es una cavidad que está dentro del hueso maxilar, ¿sí? Y el vértice ubicado a nivel de la apófisis malar también del maxilar. Tiene una capacidad bastante grande, hasta 30 ml o 30 centímetros cúbicos es posible que acumule un líquido dentro de él. Y está en íntima relación con el primer y segundo molar, los dientes. Por eso es que cuando alguien hace un procedimiento odontológico, alguna extracción dentaria, un tratamiento de conducto en el primero o segundo molar, los odontólogos deben ser eh, muy atentos porque al retirar ese diente pueden estar generando una fístula a ese nivel liso del seno maxilar y luego posteriormente eso genera una sinusitis de origen odontogénico. Bueno, luego el seno frontal, dijimos, está dentro justamente del hueso frontal, ¿sí? ¿Y cuáles son sus relaciones más importantes? Por delante está en relación a las partes de la frente, ya con la fosa cerebral anterior o fosa craneal anterior, y por debajo justamente se encuentra en relación a la órbita, cavidad orbitaria, el etmoides, un poquito más atrás, y el techo de la fosa nasal, como ya estuvimos viendo en los cortes sagitales, con los huesos propios incluso puede relacionarse. ¿Por qué? Porque la espina nasal y el hueso frontal se relacionan, ¿sí? Bueno, y por último, el más escondido de todo, que es el seno esfenoidal. El seno esfenoidal es justamente uno de los más difíciles de acceder porque está profundamente metido, como ya estuvimos viendo, dentro de la base del cráneo, ¿sí? ¿Y por qué el seno? Porque detrás, justamente hacia la pared posterior, ya se encuentra por detrás la silla turca, la hipófisis. Y en sus paredes laterales está en relación con el paquete vascular, con la carótida y con el nervio óptico, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos tener pacientes con patologías, sangrados nasales que inician en esta zona del esfenoides, ¿sí? O tumores importantes a nivel del cráneo o cavidad nasal, o traumatismos cráneoencefálicos que generan justamente una lesión, una fractura a ese nivel y genera una fístula del líquido cefalorraquídeo. Es algo que encontramos muy frecuentemente, ¿sí? A ver, una pregunta dice, ¿un diente muy inflamado, un implante dentario o un quiste sin conocimiento genera mucha sinusitis? Sí. Asimismo, vamos a ver en la parte de sinusitis, ahora en esta misma clase luego, los dientes generales, el primer y segundo molar, la raíz de esos dientes están metidos dentro del seno maxilar. Entonces, cualquier caries maltratada o un diente en mal estado o incluso un tratamiento de conducto para intentar solucionar puede generar una fístula a ese nivel y hacer pasar gérmenes que generan justamente una sinusitis, ¿sí? Lo mismo con un quiste. ¿Qué es un quiste? Un quiste normalmente es la acumulación de moco dentro de ese seno, puede ser el seno maxilar, porque normalmente es donde más fácilmente encontramos este tipo de sinusitis. Recibe el nombre de quiste de retención. Si alguna vez escuchan, se ve muchísimo en las tomografías, en los informes de los radiólogos, algo que se llama quiste de retención. Y ese quiste en realidad no es algo que sí o sí se tenga que operar el paciente. Generalmente es un hallazgo casual. Muchos pueden hacerse una tomografía y tener un poco de líquido, secreción retenida dentro del seno maxilar, porque es un país tropical, hay mucho cambio de temperatura, muchos son alérgicos y tienen rinitis, entonces fácilmente se generan quistes de retención mucoso.
También hay otros quistes, ¿verdad? Quistes óseos, quistes óseos normalmente, otros que no vamos a dar, ¿verdad? Porque ya es muy profundo y no es para que ustedes manejen, pero sí esos quistes pueden finalmente generar un desplazamiento, una obstrucción del orificio de drenaje normal del seno maxilar, que dijimos era el meato medio, ¿sí? O el ostium medio, y eso generar una sinusitis. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. ¿Por qué es importante el seno fenoidal también, como estuvimos hablando? Porque la nasopalatina, una de las arterias más importantes de la irrigación a la nariz, sobre todo en la región posterior, también atraviesa la zona del piso del seno fenoidal. Entonces, puede haber tumores a ese nivel que van erosionando, que van destruyendo y finalmente generan un sangrado nasal profuso. Entonces, recordar, eh, antes de pasar a este desarrollo embriológico, el conducto nasolagrimal drena en el meato inferior, ¿sí? Por eso cuando lloramos sale la lágrima por fuera, pero por dentro la lágrima por el meato inferior. El seno maxilar con el seno frontal y el etmoides anterior drena en el meato medio, ¿sí? Y por último, el etmoides posterior y el seno esfenoidal drena en ese meato superior que estuvimos viendo ya al comienzo, ¿sí? Bueno, ahora, hablando, para ir terminando esta parte de anatomía, la embriología de los senos paranasales, sobre todo lo importante es que ustedes, dice, la persona hace muchos canales dentarios y nunca cura, entonces descubre que en la extracción se encuentra un quiste que estaba generando sinusitis. Así mismo es. También puede ser al revés, puede ser de origen del seno maxilar, esos quistes, y a partir de ahí, como están en relación con los dientes, generar esas patologías. Se hace tratamiento de conducto y nunca finalmente cura hasta que se va erosionando esas raíces dentarias y se pierden los dientes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de la embriología? No tanto el ectodermo ni nada de lo otro, sino el tiempo en el cual aparecen estos senos maxilares. En un recién nacido es muy difícil encontrar donde es el seno maxilar y el seno etmoidal, ¿sí? Los que primero empiezan a desarrollarse, ¿sí? Así como el oído, recuerdan que sufría una neumatización, la mastoides. Bueno, lo mismo ocurre en estos senos paranasales. No es que uno ya hace todo con las cavidades aéreas formadas, sino que de a poco se van formando. Y etmoidal son los primeros entonces en aparecer. Luego, con el correr de los años, el seno frontal empieza a los 3 años aproximadamente y el seno esfenoidal también a los 2 o 3 años. E incluso puede haber neumatización recién a los 15 años o más, incluso el seno esfenoidal hasta los 30 años, incluso muchas veces puede recién estar terminando esa neumatización. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces vamos a encontrar patologías, sobre todo los pediatras envían para descartar alguna complicación o algo del seno frontal, por ejemplo. No es común que los niños tengan dolor de cabeza. Y muchos piensan, seguro es una sinusitis, ¿verdad? Pero un niño de 3 años no tiene nada de seno frontal todavía, entonces no puede jamás tener una cefalea por sinusitis. ¿Está bien? Entonces, para eso es importante saber los tiempos en los cuales los senos paranasales se van desarrollando. En la histología, como ya vimos al comienzo, en la parte de generalidades, sabemos que el epitelio que se presenta en la cavidad nasal es un epitelio
cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, excepto en esa región donde se encuentra la parte olfatoria, ¿sí? Que es un epitelio neurosensorial especializado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar después de esa parte de lo que es la parte olfatoria, ¿sí? Entonces, la vascularización de las fosas nasales, ¿está bien? Lo mismo, la vascularización de las fosas nasales, a ver un poco dice, ¿pueden nuevamente hablar un poquito sobre las celdas de Noddy y Haller? ¿Es patológico eso? Dice. Bueno, voy a repetir entonces. El etmoides, como estuvimos viendo, es un seno que tiene varias celdas, ¿sí? Como se dieron cuenta la diferencia del maxilar, del frontal, del esfenoidal, que una única derecha y otra izquierda, ¿sí? En cambio, el etmoides tiene múltiples celdas que reciben nombres especiales de acuerdo a la localización. Las que sí o sí están, vamos a la imagen del hueso para que sí o sí están su nombre, la bulla etmoidal, la apófisis unciforme y las celdas que se localizan dentro de las fosas nasales, ¿sí? Dentro, y van una detrás de otra. Justamente tienen esa distribución, como se ve acá, ¿sí? Una, dos, tres. Ese es más o menos el orden. Ahora, ¿qué pasa? A veces una de estas celdas, ¿sí? Entra dentro de otro seno paranasal. Por ejemplo, esta celda puede ir y entrar dentro del seno frontal, ¿sí? Esta que se ve acá en este corte entra por dentro del seno frontal y ahí, por ejemplo, recibe el nombre de celda de Kuhn. También esta celda puede entrar dentro del seno maxilar, ¿sí? Y ahí recibe el nombre de celda de Haller, ¿sí? Y cuando entra dentro del seno esfenoidal, recibe el nombre de Onodi, ¿sí? Entonces, tienen muchísimos nombres estas celdas etmoidales. Por eso es que les cito así más o menos, porque cuando veamos patologías, hay algunas que se originan específicamente de ciertas zonas, ¿sí? Entonces creo que se entendió. Voy a repetir una vez más. Kun es cuando entra dentro del seno frontal. Y onodi cuando va atrás, hacia el esfenoides. Entonces, eh, eso no siempre pasa, ¿sí? Pero puede ser también, puede ser un hallazgo casual. Es la variabilidad anatómica que existe dentro de la cavidad nasal, ¿ok? Bueno, ok, vamos a empezar entonces la vascularización, ¿ok? Para entender justamente todo este tema de la irrigación de la cavidad nasal. Y a grandes rasgos hay dos sistemas importantes dentro de la nariz. El carotidio interno, que justamente viene de la arteria carótida interna, y el carotidio externo, que viene de la carótida externa. ¿Ok? Bueno, la carótida interna, y entre esas la arteria oftálmica, ¿sí? Da dos ramas importantes que son la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La arteria etmoidal anterior y posterior ambas van hacia el techo de la cavidad nasal o de la fosa nasal. Y justamente lo que se encargan es de irrigar todo lo que tenga que ver con el techo de las fosas nasales. ¿Qué hay en el techo? Dijimos, la lámina cribosa, ¿sí? Puede dar incluso ramas meningias para la fosa craneal anterior. Y para la región supraturbinal, ¿qué significa? La turbina o cornete, ¿sí? Los brasileños le llaman mucho turbina al cornete. Entonces,
supraturbinal, preturbinal, ¿qué significa? Arriba del cornete o antes del cornete. Y en todas los que son las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal. ¿Por qué? Porque justamente va hacia esa zona, ¿sí? Vamos a ver, en esta imagen no se entiende muy bien, pero para que ustedes, bueno, más adelante va a haber otra imagen y ahí voy a volver a explicar. Entonces, dijimos, oftálmica y la arteria oftálmica que ven acá, carótida interna, ¿sí? Se da una rama que es la arteria oftálmica que va hacia la cavidad orbitaria y esta a su vez a nivel del techo da la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Entonces, no es importante que ustedes se acuerden exactamente de qué región inerva el techo anterior, el techo posterior, pero por lo menos una idea tienen que tener de qué es el techo y qué hay en el techo. La parte del seno frontal, la lámina cribosa, perforando un poquito más está la parte superior y anterior del cornete superior y del cornete medio, ¿verdad? O sea, eso por lo menos tienen que ir haciendo un esquema mental de qué zona irrigan las arterias, ¿sí? Y luego la etmoidal posterior, que es esta pequeña que ustedes ven acá, ¿sí? La etmoidal posterior, esta es la etmoidal anterior, la etmoidal posterior va un poquito más anterior, pero sobre todo la región posterior, ¿sí? Hacia el tabique también, hacia la pared lateral de las fosas nasales, el área olfatoria y todo lo que es etmoides, ¿sí? Bueno, en cambio, el sistema carotídeo externo, que es la esfenopalatina, justamente la esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar interna, que es una rama de la carótida externa. Tiene dos ramas principalmente, una rama encarga de la irrigación del cornete superior, algunas zonas del tabique y también para la parte medial y posterior del tabique. Y una rama externa que irriga toda la pared externa de las fosas nasales, ¿sí? Todo lo que es el cornete medio e inferior y todos los meatos, ¿sí? Da otras ramas un poco más pequeñas, la arteria del subtabique, que también se van a astomosar con ramas del facial y va a irrigar toda la región anterior del tabique y el piso. Vamos a mirar entonces acá. Esto es el resumen de todo lo que estuvimos viendo. Dijimos dos sistemas grandes, ¿sí? El carotídeo externo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero. La arteria oftálmica, que era una rama justamente de la carótida interna, ¿sí? Da dos ramas, que es la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La etmoidal anterior, ven, va hacia el techo y toda la región anterior, la lámina cribosa, la región del frontal, los huesos propios, la zona anterior y superior de todo lo que es el cornete medio, incluso un poquito el cornete inferior, ¿ve? Llega incluso a dar una perforación para todo lo que es pirámide de la nariz, la rama nasal externa. Esa es su rama terminal. La etmoidal posterior también da una rama hacia la parte del cornete superior, ¿sí? El cornete medio, incluso la pared lateral de la cavidad nasal. Ahora, la otra, la arteria esfenopalatina, justamente que es una rama de la maxilar interna que viene de la carótida externa, como ven, irriga toda la zona posterior, tanto del tabique, el tabique que no se ve acá en realidad, y la pared lateral hacia el cornete inferior y el cornete medio. Incluso en esta imagen no se logra ver mucho, pero da unas ramas un poquito para la región del piso de las fosas nasales. Y como ven, finalmente todas estas ramas se van anastomosando, ¿sí? ¿Y por qué se anastomosan? Eso es lo importante, porque justamente en la región anterior del tabique nasal, todas las ramas de la etmoidal anterior, de la etmoidal posterior, de la esfenopalatina, incluso la del subtabique con ramas de la arteria facial también, genera una zona que se llama plexo de Kisselbach o área de Little. Y
Esto es muy importante identificar porque generan la mayoría de los sangrados. Si viene un niño en consulta, por ejemplo, por sangrado en la nariz, estuvo engripado, resfriado, sin querer se tocó, se rascó un poquito y le empezó a sangrar, y lo más común es que sean pequeñas venitas o arteriolas provenientes justamente de esta región, ¿sí? Y por eso es importante reconocer, ¿sí? El área de Kieselbach recibe ramas de todo, del subtabique, que es una rama del facial, de la nasoseptal, que recuerden es una rama de la arteria fenopalatina, ramas de la arteria etmoidal anterior y ramas de la arteria etmoidal anterior. Bueno, las venas es lo mismo, o sea, igualito, el mismo nombre que las arterias, pero hacia el otro lado. Y el drenaje linfático, que a nivel de todo lo que es nariz, cavidad nasal, se dirige justamente hacia colectores a nivel de la trompa eustaquio, la mucosa respiratoria, los ganglios retrofaringios, y de ahí drena la cadena cervical profunda, ¿sí? Bueno, y por último, la inervación de las fosas nasales, así como teníamos de la pirámide nasal, que era la parte motora, el facial, y la parte sensitiva más bien, el infraorbitario, ¿sí? Y el infratroclear con sus distintas ramas. Bueno, lo mismo es acá, ¿sí? La inervación de las fosas nasales está dada en una región por el nervio etmoidal anterior o nasal interno, que es una rama del nervio nasociliar que viene del oftálmico, ¿sí? Y sobre todo es a nivel de la lámina cribosa donde este nervio da sus ramas, una rama interna para la región anterior que iniciamos cuando tenemos fracturas nasales para hacer un procedimiento, ¿sí? Y la rama externa que va sobre todo más de la cabeza del cornete medio, del cornete inferior, ¿sí? Y el nervio infratroclear o nasal externo que va justamente por el reborde orbitario interno, ¿sí? Se divide en varias ramas destinadas a la región del saco lagrimal, de la conjuntiva, de las carúnculas, todo lo que es la piel del dorso de la nariz, la parte interna de los párpados. Y por último, el nervio fenopalatino, que es la región posterior, da varias ramas y entre ellas las nasales superiores o también llamadas fenopalatinas externas, sobre todo distribuye el superior y medio, el nervio nasal interno, fenopalatino interno, hacia la región interna, en la zona fenopalatina, y el nervio palatino en general, que dan toda la inervación de la zona posterior hacia el paladar. ¿Está bien? Todo lo que es el piso, el cornete inferior, el paladar duro, sería el palatino medio, y el palatino posterior hacia el velo del paladar o el paladar blando, ¿sí? Esto tanto ramas motoras como ramas sensitivas. Ok. Ayuda hasta acá. Estoy yendo un poco rápido, pero tenemos que recuperar las clases y demás de la semana anterior. Voy un poco rápido, pero creo que están siguiendo por lo menos el hilo para afianzar después cuando lean en algún momento. Ok, no hay preguntas entonces hasta ahora. Vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, ahí explicamos todo esto de la biología y demás, porque tenemos que entender la fisiología de la nariz, ¿sí? Y esto seguro nunca habrán dado en ninguna otra materia, entonces este es el momento donde tienen que leer un poquito al respecto, porque quizás los que no hagan otorrino nunca más, o neumología también, ¿verdad? Nunca más toquen estos temas. Entonces este es el momento, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la fisiología nasal. La nariz tiene principalmente cuatro funciones, ¿ok? La primera es la función ventilatoria, ¿sí? Donde las fosas nasales justamente se encargan de regular la cantidad de aire inspirado y se encargan de acondicionar ese aire inspirado. Y principalmente hay tres columnas de aire por donde pasa
pasa volumen de aire. Una, que es la principal, ¿sí? Es a través del meato medio, ¿sí? Recuerdan, el meato medio era entre el cornete medio y el cornete inferior, ¿sí? Una corriente inferior, o también llamada corriente ventilatoria secundaria, que va por el meato inferior, ¿sí? Y una corriente superior, o también llamada corriente ventilatoria olfatoria, que es una pequeña columna de aire, pero que llega hasta la región superior del tabique nasal, ¿sí? Porque es justamente donde está este epitelio especializado en olfatorio, ¿sí? La cantidad de aire que entra por minuto, entre 6 a 8 litros por minuto. Incluso puede llegar a más, 60 litros por minuto, cuando tenemos una ventilación máxima. Esto en realidad es en caso de que tengamos una ventilación con presión positiva, alguna máscara o algo similar, pero esa es la capacidad que tiene de procesar la cavidad nasal. Antes de la temperatura, el aire en sí tiene que adquirir una temperatura entre 32 a 34 grados y alcanzar una humedad entre el 80 al 90% para poder atravesar las fosas nasales y seguir su trayecto por el árbol traqueobronquial. Entonces, hay varias corrientes aéreas nasales que pueden ser de tipo laminar o de tipo turbulento, y eso depende justamente del área nasal o de la fase de la respiración en la cual nos encontramos. Entonces, en la inspiración al comienzo, el aire atraviesa en primer lugar estos orificios nasales y generan una columna vertical que va hacia por segundo. Tras esto, ¿verdad? Este flujo converge y se convierte en un flujo, pasa de ser este flujo en un comienzo que es medio turbulento, un flujo laminar. Esto es a nivel de la válvula nasal o del ventrículo nasal, que si ustedes recuerdan era el punto donde había mayor resistencia al paso del aire. Casi el 70% de la resistencia a entrada del aire se ve ya ahí, en el vestíbulo nasal. Luego llega a la bóveda o a la cavidad nasal, donde cambia este trayecto laminar a un trayecto horizontal, ¿sí? Sufre un giro y pasa a cornetes, ¿sí? Adquiere una velocidad de 2 a 3 metros por segundo en ese punto. Y finalmente, al llegar a la pared posterior de la rinofaringe, este flujo da un giro nuevamente y va hacia la región inferior en la zona de la orofaringe. En este punto tiene una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. Y como les mencioné, esa resistencia nasal es el paso justamente que ofrece la válvula nasal hacia el vestíbulo nasal, que genera el 70% de la resistencia de las fosas nasales, ¿sí? El 30% restante de esta resistencia es en el área turbinal, justamente, o sea, los cornetes son los que ofrecen esa resistencia. Algo que la nariz se encarga de producir constantemente es algo que se llama ciclo nasal. Quien más, quien menos en algún momento habrá sentido que de repente se le abre la nariz, se le cierra la nariz, se le abre la nariz, se le cierra, o sea, como que va alternando, que una nariz está obstruida, que una nariz está más liberada. A veces esto dura minutos, a veces dura horas. Esto se llama ciclo nasal y es justamente un periodo de congestión, descongestión alternante, continua, que ocurre a nivel de los cornetes, ¿sí? De sangre con la consiguiente disminución de la permeabilidad de ese cornete, y en la otra fosa está ocurriendo lo contrario. Hay una vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Por eso es que esto es algo alterno, ¿sí? Es regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y puede variar desde 30 minutos e incluso más, hasta 4 horas, ¿sí? Y se ven influenciadas por múltiples factores. Bueno, entonces, seguimos con la respiratoria. Se encarga justamente de humidificar, de calentar, de filtrar todo lo que es este aire inspirado, ¿sí? No es lo mismo una persona que respira por la boca, ¿sí?
Una persona que respira por la boca, ya sea porque la nariz está trancada, porque tiene un pólipo, porque tiene una poliposis, porque tiene una rinitis, ¿sí? ¿Qué pasa? Entra el aire por la garganta, pero no tiene la garganta ni la orofaringe el funcionamiento del aire. Entonces, entra frío, entra seco, y eso es lo que produce esa sequedad faríngea, ¿sí? ¿Alguna vez alguien habrá dormido, prendió el aire, muy baja la temperatura, durmió con el pelo mojado, durmió con la boca abierta porque se congestionó la nariz por el aire y se despierta con la sequedad faríngea? Y eso justamente es porque el aire que entra no está acondicionado como debería. Entonces, por eso es importante que la gente respire por su nariz, porque a corto plazo duele la garganta, pero a largo plazo el hecho de que entre aire que no esté oxigenado de la manera correcta, no llega correctamente a todo lo que es más abajo, los bronquios, bronquiolos, y no se produce un intercambio aéreo-gaseoso, ¿verdad? Óptimo, ¿sí? Entonces la persona respira mal y por ende está mal durante el día, le duele la cabeza, se siente cansado, está muy agitado. Parece así que no tiene ninguna razón o que no tiene repercusión general, pero el hecho de respirar, no estar respirando por la nariz a largo plazo genera muchos inconvenientes, ¿sí? Bueno, la filtración, ¿cómo hace la nariz esto? Gracias al barniz mucoso que va atrapando estas partículas, estos gérmenes, a un movimiento ciliar que desplaza justamente este barniz mucoso. La presencia de lisozima, que es una enzima que está contenida en el moco, la fagocitosis superficial que tiene a ese nivel las células ciliadas, y finalmente el pH bajo, un pH 6 que no es apto para la supervivencia de bacterias, entonces fácilmente elimina esos gérmenes, ¿sí? Y por supuesto también la presencia de inmunoglobulina A secretora, ¿sí? Que forma parte de una función defensiva. Bueno, entonces primero, función ventilatoria o función respiratoria. Segundo, función olfatoria. Olfatoria, ¿por qué? Eso que ustedes ven ahí en celeste, en azul, es la mucosa olfatoria, nuestro epitelio neurosensorial especializado que se localiza a nivel del techo de las fosas nasales, ¿sí? Es un área de 2 centímetros cuadrados aproximadamente, aspecto liso, un color más bien amarillento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es la zona donde se encuentra la primera neurona, ¿sí? De la vía olfatoria que perfora justamente la lámina cribosa y forma el nervio olfatorio. Ahí se articula con la segunda neurona o también llamada el tracto olfatorio y termina finalmente a nivel de la corteza piriforme, la comisura anterior, el núcleo caudado, tubérculo olfatorio y la rama anterior de la cápsula interna, ¿sí? No es tan importante que sepan cuáles son los puntos donde se encuentran las distintas neuronas en la vía olfatoria, porque a diferencia de lo que es el oído, ¿sí? La vía olfatoria fue muy poco estudiada hasta hoy en día, ¿sí? Porque es muy difícil de distinguir exactamente a qué nivel hace sinapsis estas distintas neuronas. En cambio, el oído, sí, porque sabemos específicamente a qué nivel puede encontrarse una lesión para producir una hipoacusia o una pérdida auditiva. ¿Está bien? Bueno, entonces lo único que tienen que saber en realidad de la vía olfatoria es la localización, dónde se encuentra, y la primera neurona que es la que perfora la lámina cribosa y ahí se articula con las células llamadas mitrales. Bueno, tercera función, la función defensiva. La defensa mucociliar, la finalidad es justamente limpiar las fosas nasales, suprimir los irritantes y cualquier agente nocivo, ¿sí? Y depende principalmente este transporte mucociliar de dos aspectos, de la formación de secreciones por las células caliciformes, las glándulas mucosas o seromucosas y la actividad ciliar, o sea, el moco que se produce y la actividad de las cilias, ¿está bien? El 90 por las glándulas, ¿sí?
está constituido justamente por agua. Ese moco que ustedes ven que a veces sienten en su nariz, que de repente quitan, caen al estornudar, bueno, ven que es suciedad, o sea, es el filtrado, es agua y restos de gérmenes, partículas y demás que entran en la respiración a la cavidad nasal. Y gracias a la acción de las células ciliadas, ese movimiento ciliar y el moco que secretan las glándulas caliciformes, las células caliciformes, es lo que permite justamente enviar ese moco en la región anterior y va a salir que traga, ¿sí? Como que hay algo ahí, un moco espeso. Eso recibe el nombre de rinorrea posterior. ¿Está bien? Y el paciente refiere como si fuera una sensación de que hay un cuerpo extraño, de que hay algo que quiere tragar, que quiere expulsar y que no puede. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, esta defensa inmunológica es gracias a este movimiento ciliar, que es un movimiento justamente metacronal. Todos están batiendo en la misma dirección, pero en diferentes momentos. Entonces, por eso me permite el desplazamiento de ese moco, de esos restos. En la nariz, así como en otras zonas, tenemos un tejido linfático que recibe el nombre de NALT, ¿verdad? Que sería tejido linfático asociado a la nariz. Es muy similar a lo que tenemos a nivel de la mucosa gastrointestinal, del tracto genitourinario, respiratorio inferior, superior, ¿verdad? Que es justamente llamado tejido linfático asociado a la mucosa. Bueno, ¿y por qué es importante este tejido linfático en la nariz? ¿Y por qué es la que tiene justamente la función más importante de impedir la adhesión y la entrada de los genes a la mucosa? ¿Sí? Bueno, y acá no sé por qué está el 3, debería ser el número 4, ¿sí? La función fonatoria es la cuarta función de la nariz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la voz es producida por la salida que hace el aire y la modulación que le damos a través del movimiento de las cuerdas vocales en la laringe. Pero el resto de las estructuras más arriba, la rinofaringe, la orofaringe y la cavidad nasal, es lo que le da esa resonancia a la voz. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una alteración de esa función fonatoria, puedo tener dos tipos de alteraciones, una rinolalia abierta o una rinolalia cerrada. La rinolalia abierta es cuando existe justamente una vinculación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal, ¿sí? ¿Y qué pasa? El aire, en algún momento, esto debería evidentemente cerrarse, ¿sí? El paladar blando debería subir y cerrar esa cavidad nasal. Pero ¿qué pasa? Hay una comunicación, como por ejemplo en una insuficiencia del velo del paladar, si hay una parálisis del velo del paladar o alguna fisura, ¿sí? Labios leporinos, paladar hendido, donde no hay un paladar blando o duro completamente cerrado. Y bueno, ahí podemos tener una comunicación de la orofaringe con la cavidad nasal y tener una rinolalia abierta, ¿sí? Y la rinolalia cerrada es esa famosa voz nasal que dicen los pacientes. Así se escucha la rinolalia cerrada. Es el clásico cuando uno está congestionado, cuando uno está obstruido. Eso puede ser oral, pero puede ser también por patologías orgánicas, una poliposis, una hipertrofia adenoidea o de los cornetes. Todo eso me puede generar una nariz cerrada que me da esa voz nasal, ¿sí? O funcional, como ya dijimos, por alguna alteración paradójica del velo del paladar, ¿sí? Bueno, entonces, 4 funciones tiene la nariz. Una función ventilatoria o respiratoria que se encarga justamente de humidificar, poner en temperatura el aire, el acondicionamiento, limpiar, preparar, todo eso es su función respiratoria o ventilatoria. Segundo es la función olfatoria, el olfato, las sustancias odoríferas que llegan a la región del techo de la fosa nasal. ¿Está bien?
Su tercera es la función defensiva. ¿Defensiva por qué? El tejido linfático de generar la inmunoglobulina A, ¿sí? Y defenderse contra los gérmenes. Por último, la función fonatoria, que es lo que le da esa resonancia a la voz hablada. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que dimos hasta acá? O si no, vamos a hacer una breve pausa de 15 minutos y después continuamos con la última parte. Ok, no dice Julián. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 15 minutos para que se vayan al baño, estiren su pierna, tomen un poquito de agua. ¿Está bien? Para la última parte.